Primero agradecer al comité organizador de este congreso, especialmente al doctor Alejandro Tarazona, la invitación a participar y la extraordinaria hospitalidad que están demostrando en los días que estamos pasando aquí. Bueno, realmente se me ha encargado hablar de cuándo dar el paso en neuromodulación sacra. Y bueno, esto es de donde vengo, una ciudad preciosa y encantadora que les recomiendo que visiten, pero casi siempre paso mi tiempo aquí en la sección de urología reconstructiva y funcional, desafortunadamente. Realmente que voy a intentar estructurar mi charla en por qué dar el paso a neuromodulación, cuándo dar el paso, con quién, es decir, con qué pacientes dar el paso y cómo dar ese paso a neuromodulación. Les recomiendo, como ha dicho el doctor Tarazona, que se descarguen esta guía de la página web de la SINUG y de la EU, ya que pues, tienen una información muy interesante y casi todo lo de mi charla, muchas cosas están ahí. ¿Por qué dar el paso? Muy bien, porque lo dicen las guías clínicas, prácticamente todas, y esto es así por algo. Porque realmente tiene a largo plazo una eficacia alrededor del 70%, lo cual está muy bien para pacientes refractarios a costa de un 25% de recirugías, y eso es algo que hay que tener siempre en cuenta, pero esto es así. De hecho, la europea lo pone un nivel de evidencia 1B, un grado de recomendación A. En tercera línea lo coloca la Asociación Americana, justo a la misma altura que tibial posterior o que inyecciones de toxina y antes de la ampliación. Y la última edición de la ICI, un nivel de recomendación B y un nivel de evidencia 2. La NICE también la recomienda, fijaros en qué circunstancias, pero hay que discutir con el paciente, esto es algo interesante que dice la guía NICE, pues la necesidad de una estimulación a largo plazo, los riesgos de fallo, realmente también la necesidad a veces de revisión quirúrgica y de algunos efectos adversos. ¿Cuándo deberíamos dar el paso? Les voy a comentar lo que hacemos nosotros en nuestro hospital en la FE. Nosotros en el tratamiento de la vejiga hiperactiva refractaria de la vejiga hiperactiva en general utilizamos como primera línea antimuscarínicos. Si esto falla vamos a mirabegrón y bueno, realmente lo estamos utilizando ya como primera línea ambos. Realmente esta es la realidad, tanto el mirabegrón como los antimuscarínicos, y dejamos para una tercera línea la combinación de ambos. No está aprobada esta combinación, pero nosotros lo estamos haciendo. Y dejamos por una cuarta línea al mismo nivel las tres terapias, la estimulación del tibial, lo que es la toxina botulínica, la neuromodulación sacra. Y en quinta línea lo pongo prácticamente desaparecido, es la cistoplastia aumento. No hemos hecho ninguna en los últimos 20 años. Pensamos que prácticamente todas las pacientes se pueden más o menos controlar con esto. Las terapias están al mismo nivel, pero son recirculares y puede un paciente pasar de una a otra, de tal manera que el paciente que empieza con una estimulación del tibial, si se mantiene, puede mantenerse con eso, pero se le puede ofrecer en este caso neuromodulación y si fracasa puede ir a Botox. El paciente que empezamos con una neuromodulación, si se mantiene fenomenal, pero si fracasa puede ir a Botox. Y el paciente que empieza con Botox, si se mantiene fenomenal, pero si fracasa, se le puede hacer neuromodulación con éxito. Y esta sería un poco la circunstancia. Incluso algunos pacientes que funcionan te piden que continúes o que pases a neuromodulación porque se cansan del tema de las inyecciones de repetición. Pero tenemos que tener en claro que estas dos terapias no son equivalentes, tienen características diferentes y hay que pensar en cada paciente e individualizar el tratamiento. Un paciente con infecciones de repetición quizá no sea el candidato óptimo para Botox. Un paciente que precise resonancias magnéticas de columna no es el candidato ideal para neuromodulación, y así pues podríamos continuar discutiéndolo. ¿Con qué pacientes tendríamos que dar el paso a neuromodulación? Bueno, esta es una idea que yo creo que es fundamental en neuromodulación, ya que la selección adecuada es la clave y además es uno de los tres pilares fundamentales del éxito de la neuromodulación. Bajo mi punto de vista, el éxito se va a basar en el principal pilar, la selección del paciente, el segundo va a ser una adecuada técnica quirúrgica y el tercero va a ser un adecuado y fino seguimiento del paciente. Dentro de estas indicaciones, evidentemente, las más claras son la vejiga hiperactiva y la retención urinaria no obstructiva. Bueno, esto está claro, siempre que tengamos el punto de no neurogénica, esto es lo que se decía, pero en cierto modo ha cambiado, porque también estamos, aunque no es una indicación aprobada, nosotros tenemos experiencia en ello, también lo estamos empleando en la disfunción neurogénica incompleta y funciona, y en casos de dolor vesical o cistitis intersticial, pues también lo estamos utilizando. De alguna manera, aquellos pacientes que no serían muy buenos candidatos serían aquellos con alteraciones sacras, enfermedades psiquiátricas, que no se manejen bien un teléfono celular porque va a tener problemas con el mando de distancia
con cegueras neurológicas progresivas, lesiones completas, etc. Y bueno, lo que hablaremos del factor Van Kerbroek, que me parece interesante. Y bueno, más ideales serían aquellos que sean refractarios a toxina o que no quieran o no pueden hacerse cateterismo, lesiones medulares incompletos, infecciones de repetición, que se asocian problemas de vaciado, estoy hablando especialmente en los refractarios a vejiga hiperactiva refractaria, y aquellos que quieren una solución más definitiva que la que ofrece la toxina. Y por supuesto, si hay una incontinencia fecal asociada a la toxina no hará nada, pero sí la neuromodulación. Este factor se lo oí hablar al profesor Van Kerbroek de Maastricht, en Holanda, y siempre decía esto, que aquel paciente que no quieras seguir toda tu vida o que te da algún problema o que realmente piensas que va a ser conflictivo, no le implantes un neuromodulador, porque es un paciente que vas a tener que seguir toda tu vida y no te lo vas a quitar de encima. ¿Cómo podemos dar el paso? Bueno, la forma quizá más sencilla es empezar con una estimulación del tibial, es una forma de neuromodulación periférica que puede funcionar y tiene cierto éxito. Estos, digamos, serían los puntos claves generales, digamos, en una eficacia general del 80%, pero requiere tenemos pocos datos a largo plazo de esta terapia. Bajo mi punto de vista, estas serían unas indicaciones que podríamos pensar, pero en la práctica clínica nosotros nos fiamos sobre todo, digamos, a lo que más lo aplicamos, especialmente esto, cuando el paciente lo prefiere empezar por esta línea terapéutica o cuando los pacientes tienen una patología psiquiátrica, tampoco hacemos neuromodulación, hacemos tibial, o cuando hay un factor Van Kerbroek del que estábamos hablando. Variantes de la neuromodulación, podemos empezar o bien a hacer un PNI, lo que es simplemente, hubo un seminario ayer de neuromodulación muy interesante, que creo que ya se habló de todo esto, pero bueno, podemos utilizar el time lead, que precisará una técnica radiológica, e incluso podemos utilizar la ecografía para utilizar el PNI. Esto sí que nos va a utilizar, sobre todo en casos de anatomía difícil, nos va a agilizar el proceso. Nosotros estamos iniciándonos ahora en la práctica de la ecografía. Por otro lado, basarse en el implante en la respuesta sensorial, que eso será, y menos en la motora, esto sobre todo si hacemos con anestesia local, es una posibilidad. La otra, si utilizamos anestesia general, nos vamos a fiar únicamente de la respuesta motora, de que el paciente está dormido no nos va a dar información sensorial. Esto tiene sus pros y sus contras. De alguna manera se hizo un estudio en el cual se aleatorizaba un grupo con anestesia general solamente respuesta motora y otro grupo que se evaluaban las dos con anestesia local. Y la eficacia era la misma, pero parece ser que el grupo que se utilizó la anestesia general, el tiempo quirúrgico era menor, obviamente, la tolerancia al proceso es mucho mejor, y hacían falta menos reprogramaciones en el seguimiento, cosa que pues ofrece ciertas ventajas. La clave, da igual que lo hagas de una forma o de otra, es que el electrodo se ubique bien, se ubique lo más paralelo al nervio, porque cuanto más cerca del nervio y paralelo esté, mejores posibilidades de reprogramación, menos voltaje necesitas y en principio el suministro de la energía eléctrica va a ser mucho mejor. Pero lo que nos interesa también en esta fase, digamos, para dar el paso es qué factores predictivos tenemos. Realmente el único reconocido que sabemos es una respuesta positiva al periodo de estimulación temporal. Todo lo que se sale de ahí, bueno, son intuiciones. Desde luego hay uno primero, ¿qué pasa con aquellos pacientes con alteraciones psicológicas o psiquiátricas? Bueno, ya los primeros trabajos indicaban que veía peor si había antecedentes psiquiátricos, y esto es algo que sabemos desde el año 98. El grupo italiano incluso vio que aquel grupo que tenía antecedentes o perfiles como histeria, depresión e hipocondría, estos pacientes iban peor. Bueno, también nos indica que ojo con esto, y que aquellos pacientes que consumían antidepresivos y analgésicos tenían en general mayor tasas de revisiones quirúrgicas, y esto también nos pone sobre aviso. Bueno, y hay más literatura que habla a favor de esto, pero sin embargo hay otros trabajos que han ido diciendo que sin embargo parece ser que no hay correlación con la eficacia, pero que sí que había una mayor tendencia a los efectos adversos, cosa que también complica la terapia. Por otro lado, este es un trabajo muy interesante de un grupo holandés, el Marcelissen, en la cual comentan que sin embargo la depresión y la ansiedad no se correlacionan con peores tasas y peores resultados. ¿Qué significa? Que sabemos que los antecedentes psiquiátricos influyen, pero no sabemos exactamente cuáles son esos factores que influyen. Necesitamos saber mucho más sobre esto. La edad, siempre se ha dicho que los jóvenes van mejor, los ancianos van peor. Bueno, es una opción, pero esto no está tan claro. Hay una revisión reciente en la cual está hablando de que realmente los resultados no son peores, pero además incluso pueden tener menos incidencia de efectos adversos. Por lo tanto,
también nos cuestiona esto. Y la cronicidad de los síntomas. También se ha dicho que si el paciente lleva mucho tiempo padeciendo la patología, los resultados van a ser peores, la eficacia va a ser peor. Esto parece ser que es nivel de experto, no hay ningún trabajo que diga nada acerca de esto. Sí que les voy a contar de nuestra experiencia y también la experiencia de otros grupos en cuanto a prolongar el primer tiempo. La casa comercial nos dice que no más de 2 semanas, quizá 3 semanas aquí en Colombia, pero realmente nosotros en Europa, en España, estamos utilizando un periodo de tiempo más prolongado. Y pienso que un periodo de tiempo más prolongado nos va a evitar un efecto que yo llamo luna de miel, es decir, un efecto de falsos positivos, pacientes que quieren mejorar y mejoran al principio, pero cuando mantienes la terapia ves que esa mejoría realmente ha sido un efecto placebo. Incrementa la tasa de éxito. Muchos pacientes se rescatan y esto está demostrado en trabajos, que aumentando el tiempo de prolongación hay más pacientes que consiguen rescatar que no hacían efecto al principio y te permite pruebas on-off y que el paciente se adapte a lo que va a sentir y a la terapia. Y desde luego no hemos visto una mayor tasa de infecciones, que es el mayor temor, y es por lo que la casa comercial nos comenta que no más de 2 o 3 semanas. Por otro lado, hay otro punto que hay que tener en cuenta. Esta diapositiva me gusta mucho, la encontré en Google, que en definitiva hay que tenerlo en cuenta para cualquier tratamiento que hagamos en neurología funcional. La satisfacción es igual a la realidad menos las expectativas. Cuanto nuestras expectativas o el paciente tenga unas expectativas más altas sobre la terapia, la satisfacción va a ser menor. Y esto es así. Y tenemos que manejar esas expectativas en cualquier terapia. Y la neuromodulación es una muy importante en este sentido. Me interesa mucho este trabajo, realmente en la cual realmente se habla de cómo se prepara al paciente antes de la neuromodulación. Este grupo de trabajo americano tienen sesiones de 70 minutos, en grupos de trabajo de varios pacientes que van a ser sometidos a neuromodulación, que se entrevistan con un cirujano implantador y con un paciente implantado. Y les hacen preguntas de todo tipo y les explican de qué va a ir la terapia, lo que van a esperar de ella. Bueno, realmente se hizo un análisis a un grupo que se les hizo esta terapia y otros que se le dio la explicación habitual de la consulta, sin más, y al comparar lo que se vio es que realmente aquellos pacientes que habían recibido la sesión de grupo de trabajo tenían mejores respuestas subjetivas y además decían que se encontraban más preparados de acuerdo al tratamiento y estaban además, digamos, la satisfacción era mayor. Pero sin embargo, al mirar el diario miccional, no había diferencias entre los dos grupos. Y esto es muy importante. Estamos manejando urología funcional y es muy compleja realmente. Por lo tanto, la opinión del paciente es importante. Habrá pacientes, por ejemplo, si estamos hablando de vejiga hiperactiva, que van a preferir Botox y otros van a preferir Interstim. Bueno, la perspectiva del paciente importa. En este trabajo americano comentan que la mayor parte de los pacientes preferían Botox frente a neuromodulación, pero cuando se les preguntaba a los pacientes por qué elegían una opción u otra, las que habían preferido Botox, más que los puntos positivos, era el miedo a la parte negativa de la neuromodulación. Hasta la mitad pensaban que no querían tener un elemento extraño implantado en su cuerpo. Y cuando se les preguntaba a los de neuromodulación por qué habían elegido neuromodulación, la mayor parte de ellas no decían las cosas positivas, sino las negativas de la toxina. Tenían miedo a la retención, tenían miedo a cateterizarse o la necesidad de tener que repetir la inyección a intervalos regulares. Es decir, depende de cómo demos esa información influye y hay herramientas que se están desarrollando para que creen que es lo peor y lo mejor de cada terapia. En función de eso, por ejemplo, en este trabajo veían que los pacientes con esa herramienta elegían más estimulación del tibial, en segundo lugar neuromodulación, en tercer lugar Botox. Por lo tanto, va a depender un poco de cómo informes al paciente. Y realmente mi opinión es que utilizo ambos en la práctica diaria y no son equivalentes. Hay que individualizar y hay que seleccionar, ver qué le va mejor a ir a cada paciente. No se puede hacer una cirugía ni un tratamiento médico universal para todo el mundo. Y en condiciones similares, de las mismas características, intentamos ser asépticos y ofrecer la información de manera igualitaria a todos. ¿Cuáles son mis últimos mensajes para meter dentro de la maleta para llevarse a casa? Lo primero, recuerden, hay una guía que estuvimos trabajando el grupo español en ella y en la cual, bueno, para aquel que se quiere iniciar en neuromodulación puede ser muy útil, descárguensela por favor. Los 3 pilares del éxito en la neuromodulación: selección, técnica depurada y seguimiento adecuado. Para ello hace falta un equipo de gente que trabaje en neuromodulación
el técnico de Medtronic, la enfermera que trabaje contigo, tus colegas que trabajen también en estrecho contacto contigo para poder ayudarte en todo esto. La técnica quirúrgica, recuerden, ubicarlo lo más preciso y lo más cerca del nervio es fundamental. Y, por supuesto, intentar ver qué factores predictivos, que sabemos que el único real que nos funciona es un periodo de prueba positivo y fiable. Ese es el único realmente que va a haber. Pero antes de dar el paso tenemos que ver el perfil del paciente y cuál puede ser que vaya mejor. Por lo tanto, la información al paciente para poder realmente que el paciente quede satisfecho, recuerden, satisfacción es igual a realidad menos expectativas, creo que es fundamental, especialmente en neuromodulación. Muchas gracias.